Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por su canal de televisión internacional 24 Horas Noticias, en sus ediciones especiales en español dirigidas hacia el Caribe, Hispanoamérica, los Estados Unidos y Europa Occidental. Este es un análisis especial para transmitirse por 47 canales de televisión iberoamericanos y en Venezuela por TV Centro y TV Estudios Cantabria en el estado de Suátegui. Hoy vamos a hacer algunas reflexiones sobre un caso de trascendencia internacional que fue la sentencia dictada el 28 de julio de 2025. Podríamos decir que la decisión era crónica de una sentencia anunciada y el veredicto de la juez 44 de conocimiento de juicio de Bogotá, Sandra Heredia, donde se ventiló la causa del expresidente Uribe, dictó un fallo, mas no administró justicia, actuación que era de esperarse, calificada por el Foro Penal de Colombia y de muchos países de Iberoamérica como un dictamen vergonzoso, sin sustento de ni rigurosidad jurídica, ni académica, habilitando pruebas sin veracidad probada. En fin, el expresidente colombiano con este fallo ha sido ya culpable por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose en un caso explosivo en la historia judicial reciente de Colombia, que marca un antes y un después en la historia política y judicial de ese país. Mientras en su larga argumentación la juez Sandra Heredia eximió en su dialéctica de la lectura de la sentencia de toda responsabilidad a Iván Cepeda, y la fiscalía presentó su caso con la declaración de 38 testigos, entre ellos el más importante, a un presidiario de larga trayectoria delincuencial como ha sido Juan Guillermo Monsalve, llamado por la jueza y la fiscalía el testigo estrella en el juicio por la causa del caso, quien es un ex paramilitar preso en la actualidad en la cárcel de La Picota en Bogotá, cumpliendo una condena de 44 años de cárcel en La Picota por secuestro extorsivo en grado permanente. Cabe resaltar que este presidiario fue miembro de un grupo criminal que se llamó Los Rastrojos y que por eso está purgando esa pena. Es importante que observemos que con detalle que este fallo dictado por la juez Heredia en Colombia ha inaugurado una nueva forma de administración de justicia, de aplicar la ley, que sienta una jurisprudencia altamente peligrosa, no solo para Colombia, sino para el resto de los países que tenemos un derecho similar en cuanto a la doctrina y en cuanto a la rigurosidad del delito y la pena y de otros procedimientos civiles, que fue hecha al más puro estilo de como ocurre en países con regímenes dictatoriales. Prácticamente la juez se dedicó a denigrar del expresidente Uribe, sometiéndolo a un delito que está contemplado en todos los ordenamientos penales de Iberoamérica, el desprecio público. Lo que nos hace pensar que no existe peor delincuente que aquel que en el ejercicio de la judicatura, siendo juez, condena a un imputado con los argumentos que esgrimió, en este caso, el del expresidente Uribe. Y mucho más aún, porque responde a unas pruebas distorsionadas, mal estructuradas y erráticas que denotan más un fin de venganza política y un cruel pase de factura al senador Iván Cepeda contra el expresidente Uribe. La fiscal primero delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela, terminó su argumentación en el caso contra el presidente Uribe, ventilado en ese Tribunal 44, por presunta manipulación de testigos. Asimismo, la fiscal Orjuela solicitó a la juez 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, condenar al expresidente por instigar a terceros a cometer los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, delitos que podrían darle al presidente de 6 a 12 años de prisión, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal de Colombia. Pero veamos, una de las pruebas presentadas por la Fiscalía contra el imputado es una grabación telefónica
ilegal en donde el expresidente es acusado de intento de manipulación de testigos para que se retractaran, que según Diego Cadena visitó varias cárceles en el 2018, entre ellos la cárcel de La Picota, ofreciendo beneficio a presos paramilitares para cambiar sus declaraciones. Podríamos sintetizar a lo largo de este proceso que ese juicio para conocimiento general de América, de Colombia, de Venezuela y de los países fundamentalmente de la columna vertebral andina, que tenemos un derecho similar, comienza por una denuncia del presidente Uribe contra Iván Cepeda, cuando en el 2011 Iván Cepeda recogía declaraciones de paramilitares presos, y uno de ellos es la declaración de ese condenado, Guillermo Monsalve, quien afirma que Uribe estuvo vinculado a la creación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia por los años 90, no era todavía presidente, había sido gobernador en su departamento natal. La Corte Suprema de Justicia revisó el caso durante 6 años y lo archivó en la acusación contra Cepeda y aperturó juicio contra el presidente Uribe, porque encontraron que el expresidente trató de sobornar presos y manipular las declaraciones, y Cepeda pasó de ser víctima y Uribe a ser el acusado. Fijémonos. Hicimos una serie de investigaciones, tanto en Colombia como en Venezuela. Para agravar más, encontramos que una vez analizado detalladamente el análisis del contenido del fallo sobre el fondo del mismo, dictado por la jueza Heredia, sorprendentemente, y esto es extremadamente grave, hemos descubierto que la estructuración literal y los argumentos esgrimidos para condenar al imputado de esa sentencia fue hecho a través de lo que se llama el ChatGPT. Muchos se preguntarán qué es ChatGPT. Bueno, el ChatGPT es la inteligencia artificial, que es un mecanismo moderno con el que puede hacerse todo lo que usted quiera. Es uno de los sistemas más capaces que se han probado en los últimos tiempos, capaz de responder a cualquier cosa que usted le pida y ellos de responderla una vez que se le han ofertado los argumentos y de cumplir con muchas solicitudes que se le pida. A este caso, es prácticamente un plagio el sistema para estructurar el contenido de ese fallo dictado por la juez. Que eso es una causa para que los abogados del imputado pidan la nulidad del mismo. Está considerado por el Foro Judicial colombiano que la decisión como un juicio político, el más grande juicio sonado en la política colombiana, que ha llegado a su fin en primera instancia del proceso. Luego la previa y extensa intervención del expresidente Uribe vía Zoom, que sumó cerca de 18 horas a lo largo de 2 días que duró la audiencia, y cerró este martes pasado con un tono casi suplicante frente a la jueza Sandra Heredia, la mujer que sostiene su destino judicial y político en sus manos en primera instancia. Uribe le pidió con gran solemnidad, como lo caracteriza, que lo declare inocente de los cargos de soborno a testigos y de fraude. En relación a este caso, el día de ayer hubo una respuesta de las instituciones constitucionales de Colombia, cuando ayer, 1 de agosto, el Juzgado Superior de Bogotá emitió un fallo de tutela que ordena a la juez 44 penal del circuito con funciones de conocimiento en Bogotá retomar la audiencia preparatoria en un plazo de 48 horas. El mismo fallo de tutela permite al imputado presidente Uribe darle la oportunidad de presentar y solicitar las pruebas necesarias para demostrar su inocencia. Mientras, sorprendentemente, por otra parte, este mismo día, 1 de agosto, a 3 días de haberse emitido la sentencia condenatoria contra el expresidente Uribe, la Procuraduría General de la Nación ha pedido la absolución del presidente Uribe. El procurador delegado Vladimir Cuadro expresó ante una rueda de prensa que existe una imposibilidad de emitir esa sentencia condenatoria, agregando que en medio de los alegatos de conclusión que hay una falta de coherencia en la acusación que hizo la Fiscalía contra el presidente. Expresó el procurador delegado que lo atestiguado por el presidiario Monsalve, llamado testigo clave según la juez 44 de juicio y la Fiscalía, ofrece incertidumbre por lo que no se puede considerar lo atestiguado
en este caso del presidente Uribe, como un hecho punible corroborado, porque según establece la jurisprudencia en Colombia, en este caso, según establece esa jurisprudencia larga y dilatada que existe, es lo que se ha llamado probabilidad lógica prevaleciente que evita dictar sentencia con las pruebas presentadas. Esto es un juicio que lleva 13 años iniciado por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha llegado a su fin. Solo en su primera etapa, repito, en primera instancia, la Fiscalía señala al político de 73 años por los delitos de soborno a testigos y de fraude procesal. De tal manera que el veredicto dictado en primera instancia en lo penal en el Centro Judicial de Palo Quemado por la jueza Sandra Heredia culminó declarándolo culpable. En tanto, el Foro Penal Capitalino e Internacional e Interiorano en Colombia, en todos sus departamentos, los foros penales, que son los colegios de abogados, han cuestionado en un comunicado publicado la integridad de las garantías judiciales y la recta aplicación del derecho. El final de todo este melodrama nos señala que es un juicio que ha sido caracterizado por un largo laberinto jurídico y contrafondo político que se inició en el 2012. Podríamos decir que es un pase de factura, por llamarlo de alguna manera, aperturándose cuando el mandatario fue acusado por el senador Iván Cepeda de tener vínculos, y hay que repetirlo, la relación de la causa con el paramilitarismo. La decisión que ha tomado la jueza de la causa tendrá indudablemente en este momento en que Colombia vive uno de sus instantes políticos más complejos y difíciles bajo la administración del exguerrillero Gustavo Petro Urrego, tendrá indudablemente repercusiones políticas de trascendencia. No va a ser igual Colombia después de este juicio que después de la sentencia dictada en este caso. Además de ser un juicio con un evidente trasfondo político, se condena a un presidente de la República por primera vez en la historia judicial de Colombia. Y es la primera vez que un expresidente se siente en el banquillo de los acusados en un juicio penal. Jaime Granado, el abogado principal de la defensa de Álvaro Uribe, ha expresado, ayer lo entrevistamos y confirmó que la pena que le será impuesta al expresidente este viernes puede ser apelada de acuerdo a las incidencias el próximo 11 de agosto. Debemos observar que la apelación se hace contra la sentencia de la juez dictada, no contra el sentido del fallo. Por eso dispone la defensa, de acuerdo con el procedimiento, de 5 días hábiles, lo que significaría que para el lunes 11 de agosto habría que radicar esa apelación. Ha indicado su defensor, el doctor Granado, quien emitió en la noche de este lunes 28 un comunicado en el que asegura que guardará un silencio prudente, como debe ser, hasta que se estudie el fallo en su totalidad. Cualquier caso, ya adelantó que apelaría a la pena que se condenaría este viernes en el juicio y lo hará ante el Tribunal Superior de Bogotá, constituido por una terna de 3 jueces, en los cuales hay un ponente. Incluso, de ser necesario, acudiremos ante la Corte Suprema de Justicia, nos declaró el abogado defensor en su etapa inicial. Esta audiencia hay que verla con mucho cuidado y analizarla para que quede un precedente sentado. Comenzó de manera puntual y con un llamado por las partes de la jueza a proteger la justicia de presiones externas. Ese día de dictar la sentencia, manifestó el presidente Uribe ante los medios de comunicación vía Zoom: los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos sobre esta sala. Este juicio ha despertado pasiones y ha movilizado emociones, pero sabemos que el derecho no puede temblar ante el ruido y la justicia deberá ser imparcial. 2 días antes, o sea, el 26 de julio, el presidente envió un mensaje publicado a la juez en estos términos: soy muy viejo, señora juez. Tengo 73 años y soy un hombre correcto. Con todo el respeto pido a usted en mi alma, yo quiero que usted me absuelva. Y continúa expresando: yo en mi vida pública, la conciencia me dice que he dicho la verdad. El presidente Uribe no asistió presente al tribunal para oír el veredicto de la jueza, que escuchó virtualmente desde su casa, desde su residencia en Antioquia.
El exmandatario se conectó virtualmente en la etapa final del juicio por fraude procesal y soborno. Uno de los defensores, Jaime Lombana, hizo presencia en los juzgados de Palo Quemado, que es donde está ubicado físicamente la sala del tribunal. Al iniciarse la audiencia, la juez expresó: la espera haya finalizado antes de empezar a leer una decisión tras un juicio que, según la misma juez, ha durado 475 días para dictar sentencia. Es de notar con mucho interés que la funcionaria ha evidenciado su molestia ante una defensa que, según ella, buscó instrumentalizar la justicia con diversas maniobras, todo para transmutar el papel de victimario a víctima, ha señalado la jueza. Estamos ante una mejor muestra del realismo mágico donde se crean personajes, milagros y coincidencias, manifestó la juez. Ya no da muchas vueltas a una sentencia condenatoria que era evidente y que el país lo estaba esperando. El soborno en actuación penal ha quedado acreditado según la jueza. Sobre ese hecho dictó la sentencia de culpabilidad. La jueza no ve indicios suficientes para condenar a Uribe por las actuaciones de su abogado con Hilda Niño. Tampoco ve indicios suficientes para condenar al imputado por el delito de soborno simple. El tercer cargo imputado por las actuaciones de su abogado, Diego Cadena, con el exfiscal Hilda Niño, ha considerado que no hay pruebas contundentes de que Niño haya sido trasladado a otra prisión por las ofertas que se le hicieron para que cambiara las declaraciones primarias que calificaban que el presidente Uribe estaba vinculado a la creación del organismo de la autodefensa de Colombia. De esta manera estamos viendo en el mundo cuál ha sido una decisión que ya se sabía que venía y que era condenatoria. Este es un análisis absolutamente imparcial sobre la base de lo que ha ocurrido en estos 5 días en las incidencias que ha producido este juicio. Y algo importante, el Procurador General de la Nación y el Tribunal Superior de Bogotá intervinieron y asumieron la posición en defensa de la legalidad y de la institucionalidad de la Administración de Justicia. Para nuestra cadena de televisión internacional, 24 Horas Noticias Televisión, y nuestras filiales en Venezuela y en otros 18 países de Iberoamérica, entre ellas especialmente TV Estudios Cantaura en el estado de Anzoátegui y en la República de Venezuela. Les habló Eduardo Guzmán Pérez, analista político y corresponsal especial de la cadena de televisión para Iberoamérica, Eduardo Guzmán Pérez.